Ministro Presidente Arturo Saldívar, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Elisa? Buenas noches, al contrario, gracias por la invitación. Estamos viendo el actuar de las distintas autoridades, de los distintos niveles de gobierno, de los distintos poderes, y no siempre se llega a buen puerto, a coincidencias, ministro presidente, pero en este caso en particular el mensaje que has enviado hoy es de se requiere que exista además esta generosidad. Utilizaste esa palabra. Sí, efectivamente, Elisa, creo que estamos pasando en México y en todo el mundo una situación extraordinariamente grave que no se presentaba en el mundo desde hace prácticamente un siglo, una cuestión que pusiera en una crisis de este tamaño a la humanidad. Y en ese sentido creo que en nuestro país nos hace falta entender que este tiempo debe ser de unidad, de solidaridad, de generosidad. Creo que todas y todos debemos tener la grandeza para hacer una pausa en nuestras diferencias, un receso en nuestros desacuerdos, para caminar en la misma dirección. Estoy convencido que es de la mayor relevancia que logremos encontrar un espacio de neutralidad en el que encontremos paz para caminar en la misma dirección. La única forma de que México salga adelante en esta coyuntura extraordinariamente grave es que juntos caminemos y salgamos juntos adelante. Yo he venido diciendo desde hace ya algunos días, juntos saldremos adelante. Creo que eso es lo que va a pasar, pero para que eso pase tenemos que generar en México una mayor unidad que no afecte en lo más mínimo la vida democrática. Simplemente es hacer una pausa para, de una vez que pase esta coyuntura, esta emergencia, esta pandemia, podamos discutir y resolver nuestras diferencias en democracia. Pero este es un momento en el que me parece que hace falta mucha mayor unidad y generosidad, y en ocasiones lamentablemente lo que estamos viendo es que la discordia se está apoderando de la discusión pública y esto no conviene a nadie. Acabas de mencionar algo muy importante, esa discordia que se apodera del espacio público y que además se da en los distintos niveles de gobierno. Lo comentaba yo hace un momento al iniciar esta charla, también en los distintos poderes de la Unión, doctor Saldívar. Y bueno, vemos, por ejemplo, desde el Ejecutivo un discurso donde se hace referencia constante a los adversarios. Vemos en el Legislativo, pues bueno, esta pluralidad de los partidos políticos que tienden precisamente a polarizar en estos momentos. ¿Podría ser el Poder Judicial ese fiel de la balanza que pueda atemperar el discurso, pueda unir y pueda además terminar con este clima de encontronazos y de polarización? A nosotros nos toca solamente resolver las controversias jurídicas que se presenten, ya sea en la Suprema Corte o en el Poder Judicial Federal en general. Esto, más que una resolución vinculante, lo que buscaba hacer es una amable y respetuosa exhortación a que todas y todos hagamos una reflexión de que el momento que estamos viviendo no implica un reto menor, implica quizás el reto más importante al que le ha tocado enfrentar a México en varias generaciones. Y por ello creo que tenemos que anteponer el interés de la nación, el interés del país, a cualquier otra situación, y sobre todo la salud y el bienestar de las personas que se encuentran más vulnerables, ya sea por su condición de salud
ya sea por su situación económica. Estamos hablando de vidas humanas y estamos hablando de familias que pueden poner en grave riesgo su subsistencia, el tener los recursos para lo mínimo. Y ante este escenario creo que todos debemos tener altura de miras y demostrar grandeza ante la historia y ante el presente. Pues una voz importante, ministro presidente, desde pues uno de los poderes también que conforman nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho. Comentaba sobre este papel de la Corte, del Poder Judicial en general. Y en ese sentido, te pregunto, ¿van a estar abiertos los juzgados? Hoy vimos que de manera histórica sesionó el Pleno de la Corte de manera virtual, estuvieron en contacto, ahí enviaste este mensaje, pero la pregunta es, en estos momentos de emergencia, en donde además se toman decisiones pues muy coyunturales, también se puede llegar a excesos por parte de los funcionarios públicos. ¿Se podrán tramitar, por ejemplo, amparos en los juzgados de distrito? ¿Van a estar abiertos? No podemos abrir de manera completa el Poder Judicial Federal porque sería realmente inviable e irresponsable. Lo que estamos haciendo en esta segunda etapa, porque hubo una primera etapa hasta que vence justamente el día de hoy, donde dejamos un número de guardias y aceptamos cierto tipo de asuntos. A partir de hoy se ampliaron las guardias en los tribunales federales y se ampliaron también los presupuestos de lo que se ha denominado como caso urgente para que las posibilidades de defensa de la gente sean precisamente más amplias. Seguramente, si como todo parece indicar, no será factible que regresemos el 6 de mayo, toda vez que se habla ya de que quizás todo el mes de mayo estemos todavía con distanciamiento social, iremos presentando nuevas medidas para que, sin poner en riesgo la vida y la salud de los servidores públicos del Poder Judicial, de la Federación, de las abogadas, abogados, pasantes, público, usuario, que es la prioridad, salvar vidas es la prioridad, afectemos en la medida menos posible la impartición de justicia. Vamos a tenernos que ir adaptando conforme vayan cambiando las circunstancias. No solo el Poder Judicial mexicano, ningún Poder Judicial en el mundo estaba preparado para una pandemia de este tipo. Todos los tribunales estamos enfrentando problemas y estamos tratando de ir avanzando sobre la marcha, buscando soluciones. Pero la justicia federal sigue actuando, si bien no con una normalidad absoluta, pero sigue actuando e iremos poco a poco ampliando los presupuestos para tratar de afectar la impartición de la justicia lo menos posible, pero reitero, teniendo como prioridad salvar vidas, que creo que en este momento debe ser lo más relevante para todas las autoridades del Estado mexicano. Por lo pronto, ¿el Pleno de la Corte seguirá sesionando? Sí, el Pleno de la Corte, y no solo el Pleno, las salas de la Corte también, seguiremos sesionando de manera remota mientras esta situación no se levante. Ministro presidente Arturo Saldívar, muchísimas gracias por estos momentos, por este espacio, por el mensaje, por la información, por no minimizar esta crisis, pero ante ello llamar a la unidad y a que todos aportemos lo que nos corresponde para salir lo más pronto posible y lo mejor de esta crisis. Muchísimas gracias. Al contrario, Elisa, gracias a ti, te mando un saludo con el afecto de siempre. Igualmente, muchísimas gracias, ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea.